tanto arbitraria, dura, y hasta uno tiende a rechazarla porque vos decís, pero campeón, ¿quién te pensás que sos para vos arbitrariamente decir quiénes son salvos y quiénes no? Solamente los que piensan como vos son salvos. Y es que en realidad esto no es una cuestión arbitraria, sino que me parece que es de sentido común y que en última instancia creo que vos vas a terminar compartiendo, hermano. Vas a terminar compartiendo. Porque, mira, pensemos lo siguiente, querido hermano Richard. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Ojo, no voy a ponerme a discutir si es la iglesia católica, cuál iglesia evangélica. No quiero entrar ahí. Pero, Sí, sí. ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Pues en sí, digámoslo institucionalmente, pues no fundó una, digamos, institucionalmente, pero se supone que una sola, que es la que es el cuerpo de Cristo, pues me imagino que yo así. Claro, a ver, es una iglesia. Yo creo que esa iglesia que los dos creemos que Cristo fundó, yo creo que es una institución. ¿Por qué? Porque Sí, tiene las sí. características de institución. No es que no es una institución, es una institución. Hay jerarquías, hay hay un sistema de creencias, hay necesariamente ciertos ritos que llevar a cabo para poder pertenecer a dicha institución, ¿no es cierto? O sea, cuando hay un sistema jerárquico, cuando hay establecido por el mismo Dios encarnado ese orden por medio de los ministros legítimamente ordenados, creo que Ujú. estamos habilitados a llamarlo institución, ¿no? Independientemente luego de la Sí. discusión entre evangélico y evangélico y católico, es una institución lo que instituyó Jesús. Ujú. Ahora, los dos estamos de acuerdo en que es una sola iglesia, la fundada por Jesús. Sí. La Biblia enseña que la iglesia, esa única iglesia fundada por Jesús, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, es que estamos de acuerdo. Bien. Te hago una pregunta, hermano, mira, para que coincidamos con este punto. Te hago una pregunta. ¿Fuera de Cristo hay salvación? No, no es salvación. ¿Ves? Ahí está la respuesta. Cuando uno dice fuera de la iglesia no hay salvación, es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y fuera de Cristo no hay salvación. ¿Se entiende? O sea, según lo que yo más o menos entiendo y razono es que, digamos, usted cree que, digamos, la institución católica que viene desde Roma, esa es digamos, como la sucesión que dejó Cristo de esa institución ya formada, digamos, después de los apóstoles vinieron los padres de la iglesia, y me imagino que ahí para allá siguió, y pues me imagino que yo lo creo así, que esa es como la representación que el Claro, Papa muerto. está muy en lo cierto, porque ahí, a ver, eh, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que Cristo fundó una sola iglesia. Más allá de la discusión, bueno, ¿cuál es esa iglesia? De identificar esa iglesia. Bien. Pero estamos de acuerdo con que Cristo fundó una sola iglesia. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Si nosotros como cristianos creemos que fuera de Cristo, no hay salvación, fuera del cuerpo de Cristo no puede haber salvación. Si el cuerpo de Cristo es la iglesia fundada por Cristo, fuera de la iglesia no puede haber salvación. ¿Se entiende? Porque fuera de Cristo no hay salvación. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa iglesia que fundó Cristo? ¿Se entiende? Porque es de vital importancia, dado que fuera de Cristo no hay salvación, es de vital importancia saber cuál es esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, cuál es esa iglesia que fundó, instituyó el mismo Dios encarnado. Y ahí yo creo tener buenas razones para creer que es la iglesia católica. Bueno, pues desde el punto de vista así, pues tendría sentido, porque pues tiene mucha historia y pues está muy bien organizada, diría Mm. yo. Sí, sí, Digo, sí. Y además, lo clave me parece que es la sucesión apostólica. Ahí eso te permite identificar, ¿viste? Y de hecho los primeros cristianos identificaban así la verdadera iglesia. O sea, cuando los gnósticos en el siglo II se levantaban y decían, mirá que nosotros somos la verdadera iglesia, los cristianos, ¿qué es lo que decían? No, mirá, o sea, hay una forma muy fácil de poder identificar cuál es la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia tiene que venir de Cristo, venir de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el que fundó la iglesia fue Cristo, a través de los apóstoles. Entonces, esta sucesión apostólica muestra o demuestra que una determinada comunidad está vinculada a los apóstoles, que fue fundada por los apóstoles. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, podemos demostrar
con el dedo índice podemos señalar cuál es la verdadera iglesia. Esa es la forma primitiva en la que los cristianos, que usaban los cristianos para demostrar cuál es la verdadera iglesia. Muy bien. Vamos a analizar lo que ha dicho este señor Alarcón, que dice que las cosas que pude ir anotando es que ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Jesús no fundó, sino que él compró. Fundar viene más como a decir que él, una institución, como ellos creen que la iglesia es una institución de beneficencia pública o algo así. Eso es lo que ellos creen, que es una fundación. Entonces, podemos leer en Hechos 20:28 que dice que Jesús compró a su iglesia, ganó por su propia sangre. O sea que la iglesia fue ganada, la iglesia fue comprada. No es que la iglesia fue fundada, no que vino Jesús y plantó una bandera, como dicen en Mateo 16, 18 y 19, y dijo, esta es la iglesia de Jesucristo, y acá el gerente general es Pedro. Eso es totalmente falso. Ya demostramos por medio de las escrituras, por medio del texto griego, que Petros no es Petra, y Petra no es Petros. Así que es totalmente falso el hecho de que digan que Pedro es la roca es Jesucristo. Allí en 16, 18 y 19 de Mateo, en Cesarea de Filipo, no se fundó ninguna iglesia. Lo que sí el catolicismo cree, y está en su imaginación, porque no es verdad, no es cierto, porque la Escritura lo desmiente, la Escritura le refuta contundentemente a Roma, diciendo que allí no se fundó ninguna iglesia de Jesucristo. Sí, la religión pagana, romana, esa secta italiana, sí, en la mente de los hombres que creen en la religión, como en este caso Santiago Alarcón, que cree que la religión salva. ¿Por qué él se pasó? Dice que se pasó. Solo Dios sabe si alguna vez nació de nuevo, porque una persona que nace de nuevo y es guiada por el Espíritu Santo nunca va a ir a Roma. Es totalmente imposible, digamos, el hecho de que un hombre pueda volver al vientre de la madre, que un hombre pueda volver a la condenación, que un hombre pueda volver a la oscuridad. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, fue comprado a precio de sangre, no fue fundada, digamos, en un sentido de que, para ser más exactos, es que la iglesia fue comprada. Entonces, el primer punto que él toca y dice, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Si nos dejamos llevar por sus palabras, tendríamos que decir una, pero como él cree que la iglesia de Cristo es la católica romana y que fue fundada allí en 16, 18 y 19 de Mateo, él cree eso, pero eso es totalmente falso, eso no existe, solamente existe en la mente de Alarcón, en su imaginación pagana e idólatra. Eso es lo que está en su mente, no está en las escrituras. Por eso el catolicismo romano no existe en las escrituras. Lo que sí existe, la iglesia verdadera comprada a precio de sangre. Entonces, la primera pregunta que hace, como él dice, sus preguntas trampa, que son preguntas, las preguntontas que yo le digo, se cree muy sagaz, pero son preguntas que a la luz de las escrituras se responden solas. Si nosotros con leer las escrituras nos damos cuenta que toda la verdad está en las escrituras, como dicen 160 y 119 del Salmo, la suma de tu palabra es verdad. Estas personas se llevan por una sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice en Santiago 3:15, una sabiduría terrenal, una lógica terrenal, una institución terrenal. Todo lo que es el catolicismo romano es terrenal y la religión es terrenal. Por eso él cree que la religión salva. Él dice que se pasó del protestantismo a catolicismo. Él cree como que el catolicismo salva, que la religión salva, que los ritos salvan, que la hostia salva, que el rosario salva, que el purgatorio salva, que los curas perdonan pecados salva, que la iglesia católica romana salva. Ni siquiera la iglesia verdadera salva, porque la iglesia verdadera, su misión es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la función de la iglesia, no de salvar ni de perdonar pecados, porque eso ya fue consumado en la cruz, la muerte y resurrección de Jesucristo y ascensión a los cielos. No hay más nada que hacer.
lo único que le queda a la iglesia es anunciar el evangelio. La iglesia no perdona pecados, la iglesia no salva a nadie, la iglesia anuncia el evangelio. Lo que cree Alarcón es cree que la religión salva, que el catolicismo salva, y esa es la oscuridad que lleva. Y está charlando aquí con un hermano, el cual no tiene el conocimiento necesario para refutar todas estas mentiras, todas estas barbaridades que dice Alarcón, todos los disparates que dicen, porque ¿de dónde puede salir todas esas blasfemias, todas esas herejías, sino de Roma? El hombre ha leído y ha dicho, bueno, me apoyo en los hombres. ¿Por qué me apoyo en los hombres? Porque soy ciego. Un ciego, para poder caminar, tiene que apoyarse en los hombres, tiene que apoyarse en palabras de hombre, tiene que apoyarse en el barro, y esa casa va a caer. Si usted se apoya en palabras de hombre, si usted se apoya en la religión, no va a tener salvación, porque la religión no salva, mucho menos el catolicismo. Es un túnel al lago de fuego el catolicismo. Así que ese es el primer punto, la primera pregunta, y se contesta según Hechos 20:28, que dice que Jesús la compró a la iglesia, no que la fundó en 16:18 de Mateo, porque ellos creen que allí se fundó la iglesia, que esa es la verdadera iglesia, la católica romana. Si nosotros vamos a las escrituras, el catolicismo no existe en las escrituras. Él dice que la iglesia es una institución. ¿Qué es una institución? Vamos a ver lo que es una institución. Una institución es un establecimiento o fundación de una cosa, o sea que ellos creen que es como un edificio, por eso ellos hacen templos, tienen imágenes, todos se guían así por vista. Por eso el apóstol Pablo dijo, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Nosotros no necesitamos nada, lo único que necesitamos es creer en Jesucristo. Y cuando creímos fuimos salvados por aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día y fue ascendido a los cielos. Nada más, no necesitamos más nada. Esa es la salvación. Pero como Alarcón cree que la religión salva, él dice que se pasó al catolicismo. Una vez el mismo señor Santiago Alarcón le preguntó al cura Rabasi por qué era católico, y el cura le dijo, porque me quiero salvar. Entonces una persona se quiere salvar, entonces se hace católico y sigue los ritos del catolicismo para ser salvo. El catolicismo y la iglesia no salva a nadie. Como volvemos a repetir, ni la iglesia verdadera salva. La iglesia verdadera está para anunciar, porque la salvación ya fue efectuada en la cruz y en la resurrección y ascensión a los cielos del Señor Jesucristo. Lo único que tiene que hacer el hombre es creer en Jesús, que por medio de él los pecados le son perdonados. Por eso la iglesia tiene esa llave. La llave que dice que se le dio a Pedro es la llave de los cielos. Esa llave es la que tiene la iglesia. ¿Cuál es esa llave? La de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa es la llave. Se trata de los curas que tienen la llave o el papa que tiene la llave para perdonar pecados. Si el papa tiene la llave para perdonar pecados, entonces el papa es Dios, la iglesia salva. Eso es totalmente falso. El que salva es Jesucristo, por medio de la locura de la predicación y por medio de la fe. ¿Cómo viene la fe? Al escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ellos creen que la iglesia es una institución, o sea, una fundación, algo hecho por los hombres. Entonces, ellos, como al estar ciegos, tienen que apoyarse en los hombres, tienen que seguir a los hombres, tienen que seguir a la iglesia. Si el Señor hubiera establecido a la iglesia como salvadora del mundo, la gente tendría que solamente seguir a los hombres. Y no, nosotros creemos, porque el que nos salvó a nosotros es Dios. No nos salvó ni la iglesia, ni la religión. Al que nos salvó a nosotros fue Dios, o sea, Jesucristo, el Verbo encarnado, Logos encarnado, el Hijo de Dios. Él nos salvó. Entonces, toda la salvación está en Jesucristo. Por eso, el católico tiene que reconocer, para ser salvo, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, nada más. A la religión lo salva. El catolicismo lo salva, como dice Alarcón, que él se hizo católico para ser salvo, lo mismo que el cura Rabasi, dicen que si son católicos para ser salvos, están totalmente ciegos y no saben que van camino al lago de fuego. Entonces, ¿qué dice que es una institución?
con ministros ordenados. Ellos creen que en Mateo 16, 18 y 19 allí se ordenó a Pedro como el papa de la iglesia. Ahí, en Mateo 16, 18 y 19, no hay ninguna iglesia. ¿Por qué no hay ninguna iglesia? Porque no hay cuerpo, no hay sangre, no hay espíritu, no hay perdón de pecados, no hay sacrificio, entonces no hay nada. Si no hay eso, no hay nada. ¿Cómo la iglesia va a ser fundada, establecida o comprada si no se paga el precio? Usted tiene que pagar el precio para que recién algo sea suyo. Cuando Cristo paga el precio, es ahí cuando la iglesia toma cuerpo, toma forma. Y cuando viene el Espíritu Santo, la iglesia es nacida, si se puede decir. Es puesta de pie la iglesia. Y allí Pedro predica en Pentecostés y 3.000 almas se añaden a la iglesia. Eso es todo. Pero en 16 y 18 no pasó nada. Simplemente hubo una revelación de quién era Cristo. Y en segundo término, ¿quién era Pedro? Cristo divino, Pedro barro. Jamás se puede apoyar la iglesia en Pedro porque Pedro es barro y porque Pedro se murió. ¿Cómo se puede apoyar la iglesia en alguien que se iba a morir dentro de 30 años? Que se iba a hacer polvo. Entonces, este señor cree que porque hay ministros ordenados, lo cual es falso. En el cuerpo de Cristo, no hay autoridades. O no hay autoridad, no hay jerarquías, hay ministerios, que como dice en 4:11 de Efesios, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo, Jesucristo, los constituyó. ¿Por qué los constituyó? Porque no hay sucesión apostólica. Si él dice que él mismo lo constituyó es porque él es eterno, él puede constituir a través de las generaciones distintos ministerios, pero no hay jerarquía porque la jerarquía es una sola. Usted mire su cuerpo, mire quién manda en su cuerpo. Hay una sola autoridad, su cabeza. Yo muevo esta mano, ¿por orden de quién? ¿Por orden de esta mano? No. ¿Por orden de una pierna? No. Esta mano se mueve porque la orden viene de la cabeza. Y así es en la iglesia. En mi cuerpo no hay ninguna autoridad. Hay una sola autoridad que es mi cabeza. En la iglesia no hay autoridades, sino que hay ministerios que están para servir al cuerpo, que están para servir a la cabeza. Son ministerios para servir, no para mandar. Porque los miembros están para obedecer a la cabeza, no a otros miembros. Obedecemos porque está Dios en el asunto, está el Espíritu Santo guiando a los ministerios, a los ministros, digamos. Por eso dice la palabra: obedeced a vuestros pastores, los cuales tienen cuidado de vuestras almas. Pero esa obediencia viene porque el Espíritu Santo, estamos hablando de la iglesia verdadera, no estamos hablando de Roma, los cuales son gente que no tiene el Espíritu Santo, gente corrupta, que no ama a Dios, que son anticristos. Ellos no, porque ellos son sin el Espíritu Santo. Pero si uno recibe un mandato o una enseñanza de un pastor o de un maestro de Dios, es porque la orden viene de la cabeza. Los hombres se pueden equivocar, pero Dios no se equivoca. Y dice la palabra en 14:26 de Juan que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces, dentro del cuerpo no hay autoridades, no hay autoridad. Y si las hay, los que gobiernan es porque son guiados por el Espíritu Santo. Pero estamos hablando de la iglesia verdadera, no de Roma ni de cualquier secta. Por eso él dice que para reconocer la verdadera iglesia tiene que ser una institución formada por hombres donde hay ministros ordenados. Según ellos, en Mateo 16, 18 y 19, allí se ordenó el primer papa y de ahí en más arrancó la iglesia católica romana. Para ellos, que ellos dicen que es la iglesia verdadera, lo cual es falso. ¿Por qué es falso? Porque en 16, 18 y 19 no se fundó nada, no se estableció nada, no se puso Pedro como papa. Pedro nunca fue papa. Jesús jamás dejó un hombre a cargo de su iglesia, porque eso es imposible, porque un hombre es barro, porque un hombre se hace polvo y porque un hombre muere. Por eso hubo un cambio sacerdotal.
como dicen 7, 11 y 12 de Hebreos, que el sacerdocio fue cambiado de uno imperfecto, de uno ineficaz, como era el sacerdocio arónico y levítico, el cual era débil porque los hombres morían y tenían que haber una sucesión, y porque era ineficaz, porque no podía quitar el pecado, simplemente lo cubría temporalmente. Entonces vino aquel sacerdote perfecto, que ahora está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, el cual es el sumo sacerdote, el cual su sacerdocio es perfecto y es eterno, el cual quita el pecado del mundo. Y por eso dijo Juan, y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, lo de la sucesión es totalmente falso. Se puede demostrar a través del sacerdocio. No sirve. El Señor dijo que eso no sirve. Lo que sirve es el ministerio del Señor, que es eterno. Entonces, dice Alarcón también, el punto número 3 que pude anotar es jerarquía. Que para reconocer a la iglesia verdadera hay jerarquías. Que es una institución de ministros ordenados y que hay jerarquía. Dijimos recién que no hay jerarquía, como dicen 22, 24 y 26 de Lucas, que allí el Señor le dijo que las naciones tienen sus gobiernos, hay jerarquías, hay gobiernos, hay autoridades, pero no será así entre vosotros, dice el Señor. Vamos a leerlo para tenerlo más claro y podemos constatar por la palabra. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, eso es lo que hace el catolicismo. Dicen que el Papa es el mayor, la cabeza. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y el Señor aquí aplasta lo que es el catolicismo romano. Por eso Jesús no era católico romano. Ni los apóstoles eran católicos romanos. Fueron corregidos por el Señor. Y fueron guiados por el Señor, dice, y enseñados por el Señor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones enseñarían de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. O sea que lo que es jerarquías no tiene que ser en la iglesia. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. No será así entre vosotros. No será como los gobiernos de la tierra. Y lo que dice Alarcón y lo que dicen los católicos es precisamente la inversa, todo lo contrario. Que en la iglesia tiene que haber jerarquía. Para reconocer una verdadera iglesia, en ese lugar tiene que haber jerarquía. Tiene que ser una institución que se pueda ver, que se pueda constatar, que se pueda tocar, que se pueda escuchar, y que tiene que haber ministros ordenados. Ellos creen que desde Pedro por todos los papas, esos son los verdaderos ministros. Y como lo de Pedro en 16, 18 y 19 es falso, no existe, así que todo el catolicismo es falso. El catolicismo no existe. Lo único que existe es una religión pagana en la mente del católico idólatra. Ahí sí existe el catolicismo, pero en las escrituras no existe. Existen sus escritos, en sus escritos de tradiciones de hombres, de una doctrina diabólica como es el catecismo romano. Todo eso es diabólico, eso es interpretación privada, eso es interpretación que está fuera de las escrituras. Por eso que dijo Pablo, no penséis más allá de lo que está escrito. ¿Qué hace el catolicismo? Pensar más allá de lo que está escrito e inventan todo esto, y este hombre inventa, porque esto no está en las escrituras. Y la verdadera iglesia es una institución de ministros ordenados y con jerarquía. ¿De dónde lo sacó? Si Jesucristo está diciendo todo lo contrario. ¿De dónde lo sacó? Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el cuarto punto que estuvimos anotando es que hay, Alarcón dice que hay un sistema de creencia. Usted, para identificar la iglesia de Cristo según él, según este católico, tiene que tener un sistema de creencias. ¿Dónde dice eso en la palabra del Señor? Acá el apóstol Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y ellos dicen, bueno, gracias a este versículo ellos dicen que ahí está la tradición apostólica. Ellos se basan en las enseñanzas de los padrecitos paganos, los padrecitos de la mentira,
dicen que ellos escribieron más cosas, entonces eso es la continuación de las escrituras, de las sagradas escrituras, que explicaron las escrituras, lo cual es totalmente falso. Ellos eran paganos, los padrecitos de la mentira eran todos paganos, no eran cristianos, no eran los primeros cristianos. Y porque acá dice, hizo además Jesús muchas otras señales. No dice que hizo muchas doctrinas las cuales no se pudieron escribir aquí. No está hablando de doctrina, está hablando de señales. Porque si el Señor sana a 100 ciegos, no van a escribir que sanó a 100 ciegos caso por caso. Escriben que Jesús sanó a ciegos y punto, y ya está. En una frase se sintetiza todo. Eso quiere decir. No quiere decir que Jesús habló de la asunción de María, la virginidad de María, del purgatorio, del rosario, de que los curas pueden perdonar pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dan a entender que Jesús explicó todo eso, pero que no se escribieron, no están en las escrituras. Ahí puede usted ver lo diabólico que es el catolicismo romano y lo que son las sectas. Todo lo que se sale en las escrituras del tronco es una secta. Pero estas se han escrito para que creáis. ¿Para qué se escribieron estas palabras que dice Juan y en todas las escrituras? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, ¿cuál es el sistema de creencia? Simplemente creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los discípulos, los que hemos hecho cada uno de nosotros. Simplemente creer. Ese es el sistema de creencia nuestro. Simplemente creer. Y después el Espíritu Santo nos va guiando a toda la verdad. Él cree que porque hay un sistema, hay unos credos, y esos credos están hechos para que el hombre sea religioso, para que el hombre pierda tiempo en ritos, en ceremonias, y no crea en Jesucristo, como el Hijo del Dios viviente. Dice otra cosa que dijo, lo número 5, dijo que tienen que haber ritos. Ritos. ¿Qué es un rito? Es una costumbre o una ceremonia. Es algo exagerado, sujeción a las normas formales y establecidas, y es un ritualismo. Él cree que donde hay ritualismo, donde hay esos himnos gregorianos que le dicen misa por los muertos, rezo por los muertos, rozar el rosario, hablar con muertos, hablar con muñecos, todo eso, esa ritualidad que hay en el catolicismo, él dice Alarcón que tiene que haber eso para que sea la iglesia verdadera. Eso no es la iglesia verdadera, eso es el paganismo. La idolatría es el paganismo. No tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen ni esculturas para inclinarte a ellas y honrarlas, como dicen 20, 3 y 4 de Éxodo. Eso es el paganismo, eso no es la iglesia de Jesucristo. Eso es el paganismo. Entonces el arco lleva a muchas almas a la perdición, a la confusión, a la oscuridad y en última instancia al lago de fuego. Este hombre dará cuenta delante del Señor si no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Él prefirió creer en una religión muerta y vacía y diabólica como es el romanismo antes de creer en Jesucristo. Y esto le está enseñando a este joven, el cual lo está confundiendo este señor Alarcón. Él cree que tiene la verdad y no se da cuenta que tiene la mentira. Vamos a leer entonces en Hechos 15:1, que aquí podemos ver que los que tenían como dice en Gálatas, antes de acá vamos aquí para Gálatas 1:6, dice la palabra, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto, lo que dice Alarcón, es un evangelio diferente. Él dice que es una institución de ministros ordenados con jerarquía, con ritos, con ceremonias. Esto es un evangelio diferente, porque hay ritos. Y esto lo llamó el apóstol Pablo aquí en Gálatas un evangelio diferente. El catolicismo es un evangelio diferente que lleva a las almas a no creer en Jesucristo, a creer en ritos y en ceremonias. ¿Por qué no creen en Jesucristo? Porque si siguen con los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, están confesando que no creen en Jesucristo, sino que creen en los ritos y creen en sus propias obras. Se quedaron en la sombra cuando la realidad ya estuvo entre nosotros.
y ahora está a la diestra del Padre. Entonces dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea, ¿qué es lo que hace Alarcón? Pervertir el Evangelio de Cristo. Él dice que hay ministros ordenados, jerarquías, ritos, ceremonia, cuando es totalmente a la inversa, no hay nada de eso. La única autoridad y jerarquía es la cabeza. Después, además, los miembros que somos nosotros, la iglesia, simplemente obedecemos a la cabeza. No obedecemos a otro miembro. Y si obedecemos a otro miembro es porque viene la orden de la cabeza. Pero no obedecemos al miembro, sino que obedecemos la orden de la cabeza por medio de las Escrituras. Porque el Señor estableció pastores y maestros. ¿Dónde me lo dice eso? Las Escrituras. Y si hay pastores y maestros, yo estoy con esos pastores y maestros. ¿Por qué? Porque lo dicen las Escrituras, no es porque yo me lo inventé. Eso es recibir las órdenes de la cabeza. Si no, seríamos islas, aislados, digamos, los unos de los otros. Por eso la palabra dice que somos miembros los unos de los otros. Recibimos órdenes directamente de la cabeza y por medio de los miembros, los cuales la cabeza dio órdenes. Pero eso en la iglesia verdadera, no en sectas ni en el catolicismo. Si usted le dice, usted tiene que seguir las órdenes de un papa, de un cura o de un líder, es para manipularlo, es para manejarlo, es para manejar las masas. Por eso ellos dicen que la religión salva, que el catolicismo salva. ¿Por qué? Porque así manejan a las masas. Manejan a las masas con la mentira. Se salen de las Escrituras y mienten descaradamente, como este señor Alarcón. Dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, estaba haciendo acá el apóstol Pablo alusión porque había unos, se les llamaba judaizantes, que obligaban a las personas a circuncidarse. O sea, la circuncisión es toda una figura de lo que son los ritos, las ceremonias para ser salvo. Entonces, el catolicismo, ¿qué son? Judaizantes. Ellos dicen que no son judaizantes, pero son judaizantes. Son personas que se atienen a ritos para ser salvos. Por eso es un evangelio diferente. Todo el evangelio que se atiene a ritos, ceremonias para ser salvo, es un evangelio diferente. Es un evangelio judaizante. Es anatema y maldito, dijo el apóstol Pablo. Si aún un ángel o alguno de nosotros, un ángel que baje del cielo, o alguno de nosotros que eran apóstoles, que era un apóstol del Señor, sea anatema. O sea que el evangelio ya anunciado era salvación por gracia por medio de la fe, no por obras. Ese era el evangelio. Entonces, otro evangelio es un evangelio diferente, un evangelio que nos salva y es anatema y maldito. Entonces lo que enseña Alarcón es un evangelio anatema y maldito. Eso es lo que enseña el señor Santiago Alarcón. ¿Por qué? Porque tiene una confusión en la cabeza, con un enredo, un laberinto tiene, que cualquier persona se puede confundir. Por eso Alarcón fue llamado a confundir, fue llamado a llevar a la oscuridad, fue llamado a guiar a un pueblo de ciegos hacia el mismo lago del fuego, porque ni él mismo sabe. Una vez él dijo que no entendía la salvación, que no quería discutir de un tema sobre salvación. ¿Por qué no entendía? Por eso es católico, porque no entiende la salvación. Un hombre o una mujer que entiende la salvación jamás sería católico, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obra. Es sencillo. Otro evangelio es un evangelio diferente. Entonces, el punto número 6, la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia efectivamente es el cuerpo de Cristo, pero él cree que la iglesia es la católica romana. Esa es la falla, es la mentira que él impone a sus oyentes, los cuales están tan ciegos como él. En Romanos 12:5 y 1 Corintios 12:27 dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, pero no somos Cristo. Somos el cuerpo, pero no salvamos a nadie. El que salva o el que salvó fue Jesucristo. Entonces somos el cuerpo de Cristo, pero no somos Cristo para salvar. Entonces, el punto número 7 que toca, dice, fuera de Cristo ¿hay salvación? Hace una pregunta, o sea, le pregunta al joven, ¿fuera de Cristo hay salvación? El joven, obviamente, ¿qué le va a decir?
que no hay salvación fuera de Cristo. Efectivamente, no hay salvación fuera de Cristo. Porque, como dice en 2 de Corintios 5:17, porque ahora estamos en Cristo, y el que está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese es el versículo. Que fuera de Cristo no hay salvación. ¿Por qué? Porque no está en Cristo. ¿Cómo estoy en Cristo? Quiere decir que, como dice en Romanos 6, 3 y 4, que fuimos bautizados en Cristo. Fuimos sumergidos en Cristo, en su muerte y su resurrección. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Nosotros, cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él por medio de la fe. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Creer. Él cree que estar en Cristo es estar dentro de una religión. Alarcón cree que estar en Cristo es ser católico. Él cree que estar en Cristo es seguir ritos, ceremonias, estar bajo el yugo de los hombres, de los líderes católicos romanos. Él cree que eso es estar en Cristo. Eso no es estar en Cristo. Eso es estar en oscuridad, en perdición eterna. Estar en Cristo es simplemente creer en Él. Cuando yo creo, ahí el Espíritu Santo me coloca dentro del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, para nunca más perderme. Ahora soy miembro del cuerpo de Cristo. Y Alarcón dice, si hay salvación fuera de Cristo, obviamente que no. Pero es lo que su pregunta va por el lado de que fuera de la Iglesia Católica hay salvación. Es lo que quiere decir, fuera de la Iglesia Católica hay salvación. Él cree que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Tienen una confusión en sus escritos, los católicos, que por un lado dicen que fuera de la Iglesia no hay salvación, fuera de la Iglesia Católica o de la secta romana o de esta religión pagana, y por otro lado dice que como llaman ellos, los hermanos separados, los protestantes, tienen salvación. Tienen una confusión que yo lo compadezco al católico, debe tener un nudo en el cerebro, porque como dicen una cosa, dicen otra. Sabemos de la ambigüedad del catolicismo. Dicen que sí, pero es no, dicen no, pero es sí. Se viven en una dicotomía constante, es algo que, una cosa que espantosa. Ser católico debe ser algo, una tortura debe ser católico. Porque la gente, el catecismo mismo, solamente con ver el catecismo, un católico común y corriente no se sabe todo el catecismo, no se sabe todos los ritos, las ceremonias, y si falla en uno se pierde. O sea que el que no toma la hostia o no come la hostia, sus pecados no le son perdonados. Si no se confiesa con el cura, sus pecados no son perdonados. Si no reza el rosario, sus pecados no son perdonados. Si no pasa por el purgatorio, sus pecados no son perdonados. Si no es católico, sus pecados no son perdonados. Entonces eso es el catolicismo. Es como querer ser masoquistas para ser católico. Por eso la salvación es sencilla, es simple, es solamente creer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso es todo. Esa es la salvación. Pero Alarcón dice que la salvación está en el catolicismo, que la salvación está en la religión, que la salvación está en los ritos, en seguir a hombres, en sujetarse a jerarquías romanas. Eso es la iglesia para Alarcón. Con razón si sos católico, si no entiende nada. Entonces, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia no es Cristo. ¿Dónde dice que la iglesia es Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no es Cristo. Porque Cristo hay uno solo. Cristo hay uno solo y está a la diestra del Padre. La iglesia es el cuerpo de Cristo, aquella que sigue las órdenes de la cabeza. Esto es Cristo. Número 8. La institución salva. Él cree que una institución salva, o sea que es como un club donde uno se anota, uno dice, bueno, como pasó con un periodista argentino, no me acuerdo cómo se llama, muy famoso, muy inteligente el muchacho, pero dice que se hizo católico.
Es como un día, no sé, se cambió de equipo de fútbol o se anotó en un club. Ahora pertenezco a determinada club para salvarme. Es como que se anotan para subirse al Titanic esta gente. No saben a dónde se meten. ¿Por qué? Porque el catolicismo va a chocar contra la roca y se va a hundir. Ser católico es como subir al Titanic, y este Alarcón invita a la gente a subir al Titanic. Si ya sabemos cómo va a terminar, porque está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra. Por eso dicen 4:12 de Hechos que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. En Jesucristo, no hay otro nombre. Si usted quiere ser salvo, no se suba al Titanic. Si usted quiere ser salvo, no sea católico. Si usted quiere ser salvo, no siga las instrucciones del Alarcón, que está más confundido que los confundidos, más ciego que los ciegos, y más perdido que los perdidos, y más muerto que los muertos. Si usted quiere ser salvo, siga a Jesucristo, crea en Jesucristo. No en una iglesia, en una religión, en una secta, en rito, en ceremonias, en jerarquía de hombres. Eso no salva, no salva a nadie. Solo Jesucristo salva. Entonces, dice número 9, Cristo fundó una sola iglesia. Bueno, ellos usan la palabra fundar, pero la palabra correcta es comprar. Cristo compró a la iglesia con su propia sangre. Por eso la iglesia no es una institución. Si hubiera sido, ellos creen que Cristo fue allí en Cesarea de Filipo y plantó la bandera del catolicismo y dijo: acá nace la iglesia y Pedro es el papa. Punto. Esos creen que eso. No existe eso en la palabra. Por eso Dios no conoce a los católicos, no sabe quiénes son los católicos. ¿Por qué? Porque los católicos son paganos. Por eso dice así en 7:21 que el Señor de Mateo dice que no los conoce. ¿Por qué no los conoce? Porque no han creído en Él. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos. Por eso dicen 28 y 29 de Juan, que la obra que tenemos que hacer es simplemente creer, acudir al llamado de Dios, al creer en Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. Entonces dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el unigénito Hijo de Dios, el cual Él ha enviado. Entonces, el católico dice Señor, Señor, pero no cree en Jesucristo. Eso es hacer la voluntad del Padre, creer. Porque si tuviéramos que obedecer todos los mandamientos, nadie sería salvo. Por eso esa es la salvación. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador. Porque por medio de la fe podemos ser salvos. Porque el que cumplió toda la ley nos salva. Nosotros no fuimos llamados a cumplir la ley, aunque cumplimos la ley en la medida que podemos, sino en aquel que cumplió toda la ley por nosotros, Jesucristo. Entonces dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoció? Porque no creyeron en Él. Porque todo aquel que cree en Él es su hijo. Y en algo natural, normal, usted conoce a su hijo. ¿Por qué no conoce a una persona? Porque no es su hijo. El Señor nos conoce porque hemos creído. Y cuando nosotros creemos, somos sus hijos. El católico no cree. El católico cree en su secta, cree en ritos, cree en ceremonias, cree en el cura, cree en el papa, cree en la religión que la salva. Ese es el problema que tiene Alarcón y todos los católicos. Ya está escrito en la palabra del Señor. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos: Jesucristo. Por eso el catolicismo romano es el Titanic, pronto a chocar con el gran iceberg, con la gran roca que es Jesucristo. Se llevarán gran sorpresa viendo que los ritos nos salvan. Y este hombre Alarcón confunde al joven diciéndole que la Iglesia Católica salva. Entonces, dice 1 Corintios 6:20,
dice que, 1 Corintios 6:20 dice que, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso fuimos comprados nosotros. No fuimos, puesto una bandera y dice, esta es la iglesia. No, nosotros fuimos comprados por precio. ¿Por qué no fue comprado en 16, 18 y 19 de Mateo? Porque no se pagó ningún precio, porque Cristo aún no había muerto, porque aún no se había derramado la sangre por la cual se pagaba el precio por la iglesia. Entonces, el catolicismo es totalmente fraudulento, es falso, no existe en las escrituras. ¿Por qué José Plasencia y todos los apologistas niegan las solas escrituras? Porque en la sola escritura no está el catolicismo, no existe. Entonces la gente se va a dar cuenta que el catolicismo es falso. Entonces dice en el 7:23, 1 Corintios, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por eso Alarcón habla de jerarquías, habla de ministros ordenados, habla de ritos, de ceremonias. Eso es hacerse esclavo de los hombres, hacerse esclavo de una religión, hacerse esclavo de una secta, hacerse esclavo de una corporización déspota que tiene esclavizado a multitud de seres humanos. Por eso dice la palabra que por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres, porque el Señor, nosotros al creer en Jesucristo, recibimos la libertad y el perdón de todos nuestros pecados. Porque, como dijo el apóstol, a libertad fuimos llamados, no a esclavitud, como dice el señor Santiago Alarcón, que él es esclavo de ritos, de ceremonias, y está bajo el yugo de los hombres. Ese hombre no tiene salvación, porque la única manera de ser salvo es creer en Jesucristo. Y ahí recibimos libertad y ya no estamos ya no dependemos de los hombres. El punto número 10 dice Alarcón, le hace una afirmación que fuera de Cristo no hay salvación. Entonces lo quiere meter en un callejón sin salida al joven diciendo, entonces como fuera de Cristo no hay salvación, fuera del cuerpo de Cristo no hay salvación. Acá está totalmente equivocado este hombre. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo, no fuera de la iglesia. En el sentido de que él cree que la verdadera iglesia es la católica romana. Él cree que estar fuera de la religión romana no hay salvación. Entonces dice, fuera de Cristo no hay salvación. Entonces el joven contesta, por supuesto que no. Porque en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el estar fuera de Cristo, estoy sin salvación. Pero él dice, fuera del cuerpo no hay salvación. El cuerpo no es Cristo. Cristo es nuestro Salvador, pero la iglesia no es nuestra Salvadora. Lo que quiere imponer este hombre, Santiago Alarcón, es que la iglesia salva. La iglesia no salva, ni la falsa ni la verdadera. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tiene la misión de salvar la iglesia. La iglesia tiene la misión de anunciar el evangelio. Dice el punto número 11 que toca, que son 12 puntos que tengo, ya quedan 2. Dice, ¿cuál es esa iglesia que fundó Cristo? Entonces hace la pregunta, ¿cuál es esa iglesia para ponerlo al joven contra la pared, haciéndole creer que el romanismo es la verdadera iglesia y la cual es el protestantismo o la iglesia evangélica son los que se han rebelado con la iglesia verdadera? Fíjese la oscuridad de este hombre, creyendo que el paganismo es la iglesia verdadera. Como dijimos, a él se le preguntó qué es la salvación y dijo que no sabía, con razón se hizo católico. Al no saber lo que es la salvación, por supuesto, uno se va a hacer de cualquier secta y va a creer que cualquier secta lo puede salvar. ¿Por qué? Porque no entiende la salvación. ¿Cuál es la salvación? Creer en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esa es la salvación. Él cree que una religión lo salva y lleva a la confusión a muchos. Y dice el punto número 11, ¿cuál es esa iglesia que Jesucristo fundó? Y él cree que es la católica. No, la iglesia que el Señor compró.
Eso es lo verdadero, lo que dicen las escrituras, que la iglesia fue comprada, no dice que fue fundada, dice que fue comprada a precio de sangre, como dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Entonces este hombre está totalmente desfasado en lo que es la salvación, quiere hablar de salvación y no entiende nada, no sabe lo que es la salvación ni cómo Dios salva al hombre, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Él cree que ese Cristo falso que él tiene lo salva. ¿Por qué? Él cree que el verdadero Cristo salva por obra, cuando el verdadero Cristo salva por gracia, por medio de la fe, no por obras. El Cristo que tiene Alarcón es falso. La religión no salva. La iglesia tampoco salva. Las sectas no salvan. El que salva es Jesucristo. Y el último punto que toca, le hace él dice que para reconocer a la iglesia verdadera, o sea que él cree que la católica, él a través y por medio de la sucesión apostólica, es la carta de presentación para decir por qué es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. Ellos al creer en un Dios falso están en una iglesia falsa. Pues si la cabeza es falsa, el cuerpo es falso. Entonces, él dice que la sucesión apostólica es la garantía de que son la iglesia verdadera. Es todo lo contrario. La garantía de ser la iglesia verdadera es que hemos creído en el Dios verdadero. Y el Dios verdadero es el único que puede perdonar nuestros pecados. El único. La iglesia falsa no puede perdonar pecados. Por eso tienen que tener muchos dioses, muchos ritos, muchas ceremonias, porque son condenados. El mismo señor Santiago Alarcón, él dijo que no era salvo, sino que estaba, como creen los católicos, en un proceso de salvación. La iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, está compuesto por gente salvada, no por gente no salvada, sino que ¿qué gracia tendría la salvación? Si Cristo te salva o no te salva. Por eso son ambiguos. Dice que son salvos, pero a la vez no son salvos. Si comen la hostia son salvos y a los 2 pasos ya vuelven a ser no salvos. Y este hombre confunde a la gente, al pueblo, a los jóvenes que no leen la Biblia. Por eso en las Escrituras está toda la verdad. Entonces, la sucesión apostólica no existe. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según Efesios 4:11. ¿Quién lo constituye? Alguien que es eterno. No, la Biblia, la palabra y las cartas de Pablo dicen que el hombre no instituye ministerios, sino que el que constituye el ministerio es Jesucristo mismo. Porque si fuera sucesión apostólica sería algo hecho por los hombres, lo cual es el catolicismo romano, es una organización, pero no es un organismo vivo como es el cuerpo de Cristo. Es una organización de hombres, una religión muerta y vacía, una maquinaria diabólica que lleva a miles y miles y millones de almas al lago de fuego, a la condenación, y diciéndole a las almas que no crean en Jesucristo, que crean en la iglesia como su única y suficiente salvadora. Esa es la obra del demonio. Por eso este Santiago Alarcón es un anticristo, alguien que se opone a Cristo, al Evangelio de Cristo y a Dios el Padre. Por eso la palabra del Señor lo refuta y destruye todos sus argumentos vacíos, torcidos y diabólicos que él expone en este video y en todos sus videos, diciendo que la iglesia salva. Por eso él se hizo católico, como que se cambia una camiseta. Él cree eso en la salvación. Por eso no cree en Jesucristo. Porque él cree que salvarse es ponerse una camiseta, es ponerse un salvavidas, como dijo Rabasi. Soy católico porque me quiero salvar. Ellos creen que es un salvavidas, pero el salvavidas de ellos es un salvavidas pinchado. Es como subirse al Titanic. Entonces lo vamos a dejar por acá y por medio de la palabra vamos a seguir refutando todas las mentiras que se explaya esta gente, confundiendo y llevando al aturdimiento y a la oscuridad a las almas. Así que hay un solo Salvador, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro Salvador, no hay salvadora. La iglesia no salva. El que salva es
Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos.